Amigos y amigas de la parroquia de Santa Rafaela María, muchísimas gracias por asistir a esta charla online en la que os voy a tratar de acercar una de mis mayores pasiones, lo que para mí ha sido el cumplimiento de un sueño, ir tras la búsqueda, probablemente del mayor tesoro buscado por la arqueología, el Arca de la Alianza, y poneros sobre el tapiz una serie de indicios donde os trataré de demostrar dónde se encuentra la famosa Arca Perdida. Acompañadme y comenzamos. Lamentablemente no puedo estar con vosotros físicamente como me habría encantado. De todas formas, nos vamos a reunir en un salón donde os voy a exponer todas las pruebas y os voy a hablar de todas las teorías que he podido investigar. Acompañadme. Por más que uno viaje por ahí, por más que uno haga viajes de búsqueda, hasta que al final no practica la búsqueda de su vida, no se siente satisfecho de verdad. Y para mí, desde que era muy pero que muy pequeño, la búsqueda de mi vida habría sido esto. ¿Dónde está el Arca de la Alianza? Seguro que todos hemos visto Indiana Jones en busca del Arca Perdida, ¿verdad? Y muchos probablemente solo conozcamos el Arca por esta película. Suficiente para que se encienda esa chispa de búsqueda, esa chispa de entusiasmo y queramos ir a encontrarla, ir a buscarla. Así que gracias por acompañarme en este viaje que os voy a tratar de relatar a través de mis aventuras por Israel, por Egipto y por Etiopía finalmente. Vamos allá. Vamos a comenzar por el principio de los principios y es el momento en que el protagonista de esta historia aparece en escena, que es Moisés. Moisés, rescatado por parte de una princesa egipcia, rescatado en el momento en que su madre hebrea no puede hacerse con él, como consecuencia de que probablemente sería un esclavo, y lo deja simplemente en una cesta en el río Nilo. Aquí lo cogería la princesa egipcia. Y la princesa egipcia le pondría un nombre, Moisés, que seguro que muchos de los que estamos aquí pensamos que significa el salvado de las aguas. Eso sería un nombre hebreo, pero una princesa egipcia iba a llamar a su hijo con un nombre hebreo. ¿No sería más lógico llamarle con un nombre egipcio? ¿Por qué el salvador de las aguas si esto es hebreo? Pues bien, hay una razón de ser, y es que Moisés no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio. Y permitid que os lo demuestre. Vamos a poner a alguno de los faraones más importantes. Ramsés, Ra-Moses, hijo de Ra. Tutmosis, Tut-Moses, hijo de Tot. Es decir, Moses significa simplemente hijo de. Probablemente Moisés en el momento de nacer no se llamaba Moisés, se llamaría Ramsés, Tutmosis, Amonses, quién sabe, no tenemos ni idea. Pero probablemente ese fue el origen del nombre. Sabemos que cuando Moisés crece y él descubre su origen hebreo, él finalmente se exilia de Egipto y camino de tierras en el Sinaí, descubre cuáles son sus orígenes. Vive como pastor una serie de años y allí es probable que cambiase su nombre después de tener ese encuentro con la zarza ardiente a simplemente Moisés, hijo de un Dios que no quiere que se le llame de ningún nombre. Y así Moisés finalmente, después de encontrar la iluminación con ese encuentro con la zarza ardiente, tendría que regresar a Egipto y liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. Y parece ser que eso es lo que nos narra el libro del Éxodo. Moisés consiguiendo, mediante una serie de plagas, convencer al faraón para que todo ese pueblo hebreo sea liberado de Egipto. Y así comenzaría el Éxodo, partiendo desde Egipto hasta la península del Sinaí, hasta el monte Sinaí. Y aquí Moisés, reunido por parte de todo ese pueblo hebreo que había salido de Egipto después de toda la aventura de la apertura de las aguas del mar, vemos que Moisés tiene que ascender a lo alto del monte Sinaí para tener su encuentro con Dios. Moisés va a estar en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Parece ser que esto es un periodo largo, demasiado largo.
para los impacientes hebreos que le están esperando en las faldas de la montaña. Los hebreos se habían cansado de esperar totalmente. De hecho, lo que ocurrió finalmente fue algo parecido a esto. Este es el monte Sinaí, aquí subió Moisés, y los hebreos, cansados de esperar, debieron detallar un becerro de oro. Un becerro de oro sacado de los pendientes de las mujeres hebreas de oro. O esto es lo que nos cuenta la Biblia. Así que Moisés ve que esto no es en lo que habíamos quedado. No, yo he estado allí 40 días y 40 noches y vosotros, en vez de rezar, en vez de esperarme, habéis construido un ídolo que representa a Dios, a Yahvé, al que no se quiere ser representado de ninguna forma. Evidentemente los israelitas se quedan perplejos por el enfado de Moisés. Y Moisés no le queda otra, salvo después de su enfado, romper las 2 tablas que Dios con su propio dedo le ha fabricado, con los 10 mandamientos. Esta es exactamente la historia que nos cuenta el Éxodo de este instante. ¿Cuál es el siguiente capítulo? Moisés, hablando de por sí mismo, nos dice en el Deuteronomio: Yahvé me dijo entonces, labra 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube donde mí a la montaña. Haz también un arca de madera. Hice un arca de madera de acacia. Labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí a la montaña con las 2 tablas en la mano. Este sería el momento en el que de nuevo, en lo alto del monte Sinaí, Dios le haría 2 tablas nuevas. Regresaría de nuevo Moisés a las faldas del monte Sinaí, esta vez ya sin fiestas, esta vez ya estarían bastante tranquilos los israelitas. Y, por orden de Dios, el artesano principal de los hebreos, un hombre llamado Besaleel, talló el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza tiene una serie de medidas precisas y concretas que Dios se encarga a Moisés. Y es muy curioso esto, y es que la Biblia constantemente, cuando Dios se encarga de hacer algo, es muy preciso y metódico. Medidas del Arca: 111 centímetros por 67 por 67. Un cuadrado perfecto, de madera de acacia, revestida en todos sus lados de oro, con 4 varillas en las cuales se introducirían 2 varales de madera de acacia igualmente forrados de oro. Sobre lo alto del arca, una losa de oro macizo, y sobre esta 2 querubines enfrentados con las alas extendidas y la cabeza inclinada. Esto es exactamente el Arca de la Alianza. En ella Moisés debería de guardar las 2 tablas con los mandamientos, el maná y el báculo de su hermano Aarón. Esto es el Arca de la Alianza. Y Dios le indica: y sobre ella yo me comunicaré contigo. Y el arca nos aparece en la historia como el primer teléfono de la historia, el teléfono de Dios, aquel con el que Dios se podrá comunicar con Moisés. Y así comenzarán las aventuras y las peripecias del arca en la Biblia. Pero fijaros, Howard Carter, cuando descubre la tumba de Tutankamón, encuentra esto. Esta es un arca con medidas absolutamente parecidas a las del Arca de la Alianza. También revestida de oro, con 2 varales, pero en lugar de 2 querubines encima, un chacal. Moisés fue príncipe de Egipto. Moisés vivió según las costumbres egipcias. Es muy probable que la idea del arca fuese inspirada por parte de las costumbres egipcias. Ahí tenemos la prueba, en el Museo Egipcio del Cairo. Y así comienza ese periodo de vagar 40 años por el desierto por parte de los hebreos. Algo que es absurdo, salvo que estemos 40 años dando vueltas por la península del Sinaí. El término 40 es un número cabalístico en la Torá. 40 días estuvo Moisés en lo alto de la cima del Sinaí, 40 años los hebreos vagando por el desierto, 40 días y 40 noches Jesús siendo tentado por parte del demonio en el desierto. Es un término que significa simplemente mucho tiempo. Así que tras mucho tiempo, los hebreos dando vueltas por el desierto llegaron finalmente a la tierra prometida. Y Moisés murió. El cabecilla del grupo sería Josué. Y aquí comienza la historia auténtica del arca relatada así por la Biblia. El campamento hebreo constantemente se situaba alrededor del tabernáculo, que es esta tienda en cuyo interior estaba el Arca de la Alianza.
Y siempre, y así nos lo narra la Biblia, una nube se encontraba sobre ella. Cuando la nube se movía, el campamento tenía que levantarse y continuar hasta que la nube se detenía. Allí, de nuevo, el campamento debía de realizarse y se practicaba una ligera sentada. Hasta que de nuevo la nube decidiese moverse. Seguro que hay muchos que han querido interpretar esto como, no, es que esa nube era un ovni o un elemento extraterrestre. No lo sé, yo no me voy a meter por ese lado, pero bueno, se ha escuchado pues este tipo de teorías de las que desde luego que yo no estoy para nada de acuerdo. Así lo dicen Números 9, 15 y 20. Pero continuemos. ¿El arca es algo bueno o el arca es algo malo? El arca vemos que constantemente mata. Es un arma de destrucción masiva. Pero no solo a extranjeros, sino a los propios hebreos. Los que estáis viendo son los hijos del hermano de Aarón. Perdón, del hermano de Moisés, Aarón. Ellos, de forma totalmente benévola y desinteresada, se acercan al arca de la alianza para ofrecer una serie de inciensos. Inciensos que Dios no había pedido en ningún momento. Tal y como aparecen los inciensos, caen fulminados directamente. ¿Qué habían hecho estos pobres chicos? Josué, el nuevo cabecilla, se encuentra camino de Jericó. Josué había tenido un encargo por parte de Dios, que era conquistar las murallas de Jericó, conquistar la ciudad de Jericó. Y le da una serie de instrucciones muy concretas Dios a Josué. Rodea durante 7 días con tus sacerdotes las murallas de Jericó, tocando las trompetas. El arca deberá de presidir la comitiva. Y eso es lo que hacen. El 7º día, tras dar 7 vueltas a las murallas de Jericó, tocando estas trompetas que estáis escuchando ahora mismo, las murallas caen y la ciudad es conquistada por parte de los hebreos. Os podéis imaginar lo que ocurrió con toda la gente que habitaba Jericó. Gracias al poder del arca, una vez más. Y así llegó al reino de Israel David. David, que no penséis que era tan bueno como siempre todos lo tenemos en la cabeza. Hay que tener en cuenta que la mujer de David, llamada Betsabé, llega a ser mujer de David por lo siguiente. David estaba enamoradísimo de Betsabé, pero había un problema. Betsabé estaba casada con el capitán de la guardia de David, un mercenario llamado Usías. Así que, ¿qué hace David? En la próxima batalla, Usías, tú, en cabeza de vanguardia. Os podéis imaginar que no aguantó mucho. Así, David directamente, no sé si le pediría permiso o no, se casó con Betsabé y fruto de ello llegaría un hijo, que seguro que todos conocéis, el rey, el futuro rey Salomón. Pero no nos adelantemos todavía. Y es que David, cuando se encuentra al mando, por tanto, del reino de Israel en este momento, hay un momento en que el arca es sacada del tabernáculo para vencer en una guerra, como inspiración para los guerreros judíos y que venciesen en la guerra contra los filisteos. Pues veréis lo que sucede. ¿Ganan los hebreos o ganan los filisteos? Parece que aquí Dios estaba a otras cosas, así que ganó el equipo filisteo. El pueblo filisteo no solo gana la batalla, sino que además se lleva el arca, la roba. Se la lleva a su ciudad, a la ciudad de Asdod. Los filisteos deciden colocar el arca en su templo principal, el templo dedicado al dios Dagón. La primera noche, el ídolo filisteo Dagón aparece tirado en el suelo justo al lado del arca. La segunda noche aparece decapitado, como lo veis ahí, el ídolo Dagón. La tercera noche empiezan a llegar una serie de plagas a los filisteos. Así que los filisteos dicen, esto del arca no es para nosotros. Así que directamente montan el arca sobre un carro tirado de bueyes y que Dios os guíe. ¿Dónde llegarían estos bueyes con el arca? Hasta la ciudad de Bet-Semes, ciudad hebrea. Los hebreos, cuando ven que el arca llega en ese momento, están tremendamente contentos porque ven que han recuperado el arca, que Dios se la ha devuelto. Y esa noche, 70 de esos hebreos, curiosos ellos, hacen algo que ya hemos visto en el cine. Seguro que todos hemos visto la escena final de Indiana Jones. Steven Spielberg se inspira en el final de Indiana Jones con esta historia que os estoy contando. Y es que
Los nazis hacen lo mismo que aquellos hebreos de Bet Semes realizan. Tienen la curiosidad de abrir el arca. Los 70 hebreos caen fulminados en ese momento. Fulminados. Pero hay que continuar. Más muertes causadas por parte del arca. En su traslado del arca a su destino final, Jerusalén, continuamos con el rey David al frente del trono. El arca se encontraba sobre un carro tirado por bueyes. Por las protuberancias del terreno, parece ser que el carro balancea y el arca está a punto de caer. Pues bien, el joven Uzá toca el arca para que éste no se caiga y en ese momento cae fulminado. Y es que las instrucciones eran claras. El arca solo se podía llevar sujeta de los varales, nunca tocarla directamente. De hecho, David, el rey David, se enfada con Dios y le dice: ¿qué ha hecho este pobre joven Uzá para que muera de esta manera tan injusta? Así que David llegó hasta aquí, hasta este punto en el que nos encontramos ahora mismo, hasta las puertas de una Jerusalén que no existía. Y aquí funda Jerusalén. Y sobre lo alto del monte Sión, Dios le encarga construir un templo cuyo único fin es guardar el arca de la alianza. No adorar a Dios, guardar el arca de la alianza. El gran problema del rey David es que David había sido guerrero y él tenía las manos manchadas de sangre. Así que David le encargó a su hijo Salomón que ya que yo no puedo, lo vas a hacer tú. Y eso parece ser que es lo que hizo Salomón, cuyo reinado, para que estemos un poco en contexto, estamos entre el 965 a.C. y 928 a.C. El rey Salomón, sabio. Y este es el templo que construye, el famoso templo de Salomón. Un templo construido donde hoy en día vemos esa explanada de las mezquitas en Jerusalén. Un templo cuyo único fin es justo en el Sancta Sanctorum, aquí, guardar el arca de la alianza. Esa es la parte más sagrada del templo. Entremos en el Sancta Sanctorum. Para acceder a este, primero nos encontraríamos con el altar del incienso. Lujo absoluto por todas partes. Y tras abrir las puertas, entraríamos en el lugar donde solo el sumo sacerdote podría acceder, el Sancta Sanctorum, el santo de los santos, el lugar más sagrado únicamente construido para guardar el arca de la alianza. El arca de la alianza del pacto entre Dios y el pueblo judío. Y ahí estaría. Ahora bien, desde la muerte de Salomón en el 928 en adelante, la Biblia va a guardar y va a tejer un manto de silencio casi absoluto respecto del Arca de la Alianza. ¿Por qué, si el Arca de la Alianza es el protagonista de la Biblia principal hasta la muerte de Salomón, cuando muere Salomón, apenas 300 años después, se hace algún comentario muy por encima del Arca de la Alianza? ¿Qué pasa con esos prodigios? ¿Por qué ya el arca no hace absolutamente nada? ¿Por qué ya nadie habla con Dios a través del arca de la alianza? La Biblia ya no dice nada del arca de la alianza. Porque entre 928 a.C. y 587 a.C., el arca tuvo que desaparecer. ¿Pero dónde y por quién? 5 años después de la muerte del rey Salomón, se produce una invasión en Jerusalén por parte de un faraón, el faraón Sisac. Y según los textos tanto arqueológicos como bíblicos, lo que se indica es que el faraón Sisac saquea totalmente el tesoro del templo de Salomón. ¿Y qué se encuentra dentro del tesoro? Y es lo más importante, el arca. Por tanto, este sería el primero de los candidatos. Algunos dicen que improbable. Sin embargo, es en quien Steven Spielberg se basa para decir que este fue quien robó el arca de la alianza. Y es que Sisac, en su caso, se le habría llevado a su capital, a Tanis, en Egipto. Quién sabe si allí la habría escondido en algún lugar, si se habría fundido el arca de la alianza y habría tallado su sarcófago de oro, no tenemos ni idea, pero sería el primero de los candidatos.
nada en toda la Biblia del Arca de la Alianza. Hasta que en Reyes 1 y 8 y en el Deuteronomio, durante el reinado de Josías, se indica por parte de los hebreos una manifestación de que estamos cansados de no ver el arca y de no saber nada del arca. Y preguntan que qué pasa con el arca. Cuidado, desde el 928 a.C. hasta el 639 a.C., casi 300 años, nada del arca. Y ante ello los sacerdotes les dicen, tranquilos, que el arca está bien, está en el templo. Pero suena un poco salirse por la tangente, ¿no? Siguiente de los candidatos. Manasés. Este es uno de los peores reyes que ha existido en toda la historia. Manasés llega al poder en el 687 a.C. Manasés directamente decide que el Dios de los judíos es un impostor y que no hay que adorar a Manasés. Hay que adorar a Baal y a otra serie de dioses totalmente paganos. Así que directamente prohíbe el judaísmo. Manasés quema delante de todo el pueblo judío a su primogénito, para dar ejemplo, e invita al resto de los judíos a que hagan exactamente lo mismo. Y una serie de herejías, como construir gimnasios en el templo, como prohibir circuncisiones, etc. Contra lo más importante del pueblo judío. Y no solo eso, no contento con ello, Manasés coloca en el Sancta Sanctorum el ídolo principal pagano al cual adoraba. ¿Os casa que el Arca de la Alianza esté al mismo tiempo allí, en el Sancta Sanctorum, con el ídolo pagano? No cuadra. Antes tuvo que salir el arca, o bien escondida, o bien se destruyó anteriormente. Pero es imposible que cuando este hombre reinó, el arca pudiese estar en el templo. ¿Quién sabe, y especularemos sobre ello, si una noche unos sacerdotes, sabiendo que Manasés iba a llegar al poder, decidieron llevarse el arca? Otro de los candidatos, los babilonios con Nabucodonosor. Fijaros, en el año 587 a.C. se produce una invasión absolutamente total de Jerusalén por parte de los babilonios. Destrozan todo, no dejan piedra sobre piedra, absolutamente nada. Saquean el templo y lo destruyen. Podría ser otro de los grandes candidatos. Pero lo que es seguro es que en este periodo del 928 a.C. y 587 a.C., el arca sale del templo y se pierde. ¿Para siempre? ¿Quién sabe? De hecho, unos años después, el profeta Jeremías indica: no habrá necesidad de reconstruir el arca cuando llegue la Nueva Jerusalén. ¿Por qué utiliza la palabra reconstruir? Probablemente porque el arca había sido destruida. Si no, podría haber escrito: la sacaremos del escondite. O no lo sé, algún otro tipo de fórmula, pero reconstruir. Estas son las fechas, así que tenemos que buscarla aquí. Ahora bien, tenemos una invitada a la que nadie esperaba. Tenemos un viaje que probablemente ninguno de nosotros esperaba, que es Etiopía. ¿Qué pinta el Arca de la Alianza en Etiopía? Nos cuenta la tradición etíope que la reina de Saba, Abisinia, decide viajar en el 1000 a.C. aproximadamente, 900 de Cristo aproximadamente, a Jerusalén, a conocer a Salomón, porque se había quedado totalmente absorta por la sabiduría de la cual Salomón se jactaba y de la cual se hablaba por Etiopía. Así que la reina de Saba viaja a Jerusalén para conocer, entre comillas, a Salomón. Se debieron de conocer muy bien, porque de ello surgió un vástago llamado Menelik. Claro, cuando la reina de Saba le vino a Salomón diciendo: oye, que tenemos sorpresa, Salomón le dijo: mira, y esto es tal cual, tengo 700 mujeres y 300 concubinas, no sé yo si no tengo tiempo. Así que le dijo: mejor, reina de Saba, vuélvete por donde has venido, que yo no, ni contigo ni Menelik vamos a hacer aquí negocio. Así que a la reina de Saba no le queda otra, salvo volver sobre sus pasos y regresar a Etiopía.
Y allí en Etiopía, Menelik crecería. Cuando Menelik cumple los 22 años, le pregunta a su madre y le pide, por favor, déjame ir a conocer a mi padre a Jerusalén, déjame ir a conocer a Salomón. Y así es. Su madre da permiso y Menelik viaja a Jerusalén para conocer al rey Salomón. Salomón se queda totalmente impresionado por el carisma y por lo que le transmitía su hijo Menelik y le reconoce como tal. Y no contento con eso, le nombra como heredero. Claro, os podéis imaginar el enfado de los sacerdotes y del pueblo hebreo. No, nosotros no queremos que ningún etíope sea el heredero legítimo del trono de Israel. Así que le piden a Salomón que devuelva a su hijo a Etiopía de nuevo. Y Salomón adopta una decisión salomónica. De acuerdo, no hay ningún problema. Mi hijo vuelve a Etiopía. Pero vuestros primogénitos también se van con él. Y eso parece que fue lo que ocurrió. Se forma una comitiva de 12.000 hombres que tienen que marcharse a Etiopía. Entre ellos los hijos de los sacerdotes, entre ellos el hijo del sumo sacerdote Sadoc, un hombre llamado Azarías. Y este Azarías, en connivencia con hijos de otros sacerdotes que tenían acceso al Sancta Sanctorum, nos cuenta la tradición etíope que por la noche de antes de partir, roban el arca del Sancta Sanctorum, la esconden y se la llevan camino de Etiopía. Y cuando están a mitad de camino le confiesan a Menelik que ellos han robado el arca. Ya no se podía echar marcha atrás. Por esta razón, finalmente el arca llegaría a Etiopía. Y esto es lo que nos cuenta la tradición etíope. Probablemente os estáis preguntando, bueno, ¿y Salomón le dejó marchar así, tal cual, no hizo nada? El elemento más importante de la fe judía en Etiopía, en el centro de África, ¿y no pasa nada? Salomón se planteó dos disyuntivas. Una de ellas es, de acuerdo, mando el ejército. Si mando el ejército, mi pueblo se va a enterar de que el arca ha desaparecido, lo cual no me conviene. Si mando al ejército, Jerusalén va a quedar desprotegida, por tanto los invasores van a llegar, tampoco me conviene. Así que mejor corramos un tupido velo y aquí no ha pasado nada. El problema de todo esto es que este texto, esta historia, esta leyenda que os he contado, si bien es cierto que es muy antigua, la primera vez que pasa a ser escrita es en el siglo XIII. Es decir, 2300 años después de los hechos. Es muy fácil que se haya inventado muchas partes de esta historia. Probablemente la reina de Saba viajó a Jerusalén, probablemente tuvo algo con Salomón, probablemente tuviera un hijo, sí, pero robar el arca a mí me parece excesivo. Sobre todo porque han pasado 2300 años de esta historia a cuando se pone por escrito por primera vez en el Kebra Negast. Es demasiado tiempo. Mi opinión es que los etíopes, sabiendo que tienen el arca, deciden legitimar mediante un mito por qué la tienen. Por tanto, si el Kebra Negast no cuenta la verdad, ¿por qué tienen los etíopes el arca? Hemos visto que probablemente con el reinado de Manasés, unos sacerdotes por la noche robasen el arca y la salvasen del templo. Estamos, por tanto, en ese año 640 a.C. En el 640 a.C., en esta época, en Egipto, aquí, en la isla de Elefantina, se comienza a construir un templo judío. La única razón de ser de construir un templo judío cuyas ruinas son estas, ¿cuál es? ¿Por qué Dios se encarga de construir un templo? Para guardar el arca. Y de hecho las medidas que tiene el templo de Elefantina, ese templo hebreo, son muy parecidas a las medidas del templo de Jerusalén de Salomón. El gran problema es que los egipcios tienen un rey principal que se llama Num, cabeza de cordero, cuerpo de hombre. ¿Y qué hacen los judíos cuando llega la Pascua? A sacrificar corderos como si no hubiera mañana. Y eso provocó enormes guerras entre los egipcios de la zona y los hebreos recién llegados a Elefantina. Y tras 100 años, estos egipcios expulsan a los hebreos y destruyen el templo. Así que a los hebreos no les queda otra.
hay que seguir descendiendo el río Nilo hasta su nacimiento, hacia el Alto Nilo. Desde Elefantina tenemos que continuar el descenso del Nilo con estos sacerdotes y esta comunidad judía hasta llegar al nacimiento del Nilo muy cerquita del lago de Tana, en Etiopía. Estamos en el siglo V antes de Cristo. La comunidad judía llega a Etiopía. Pues adivinad, la primera fecha histórica en la que se habla de la llegada del Arca de la Alianza o la presencia del Arca de la Alianza en Etiopía es en el siglo V antes de Cristo, en una isla llamada Tana Kirkos, en el lago de Tana. Es decir, las fechas se encajan perfectamente. Con la llegada de Manasés, los sacerdotes y una comunidad judía salvaría el arca, lo más sagrada. Llegarían a la isla de Elefantina, justo en esa época, en el 640 aproximadamente antes de Cristo. Estarían 100 años en la isla de Elefantina habiendo construido este templo dedicado a Dios. Expulsados por parte de los egipcios, habrían descendido el río Nilo hasta llegar a la desembocadura, al nacimiento de este, a las fuentes del Nilo Azul, al lago de Tana. Así que es el momento de viajar a este lago. Uno de los lagos más bonitos del mundo, donde encontramos pues hipopótamos, pelícanos rosas, como habéis visto. Un lugar tremendamente mágico para visitar. Esta es la magia de África. Y así descendemos de nuestro bote y comenzamos nuestra caminata en la isla de Tana Kirkos, el primer lugar de la historia donde cuentan que llegó el arca en el siglo V antes de Cristo. Y así llegamos al templo principal de Tana Kirkos. ¿Quién sabe si efectivamente el Arca de la Alianza estuvo aproximadamente unos 800 años aquí, metida? Y aquí vamos a dejarla. Vamos a dejar el arca en Etiopía tranquilamente, desde el siglo V antes de Cristo. Pero tenemos que avanzar muchísimo en el tiempo, hasta el año 1118, hasta la fundación de los templarios. Y es que cuando se funda el temple, fundado principalmente por 9 caballeros, su principal fin solo era, simple y llanamente, el proteger a todos los peregrinos que querían llegar cruzando Tierra Santa hasta el sepulcro de Jesús en Jerusalén. Única y exclusivamente proteger a los peregrinos. Pero nadie hace esto. Los templarios no se dedican a proteger a nadie. Durante 9 años, esos 9 primeros caballeros se van a centrar simple y llanamente en quedarse en la explanada de las mezquitas, las ruinas del antiguo templo de Salomón, excavando. 9 años excavando exactamente bajo lo que serían las caballerizas del antiguo templo, donde hoy en día podemos observar la mezquita Al-Aqsa. ¿Encontrarían algo o no? Lo que sabemos 100% es que buscaban el Arca de la Alianza. Nada de buscar cosas como el Grial, porque ese concepto ni siquiera existía en aquel momento. Buscaban el Arca de la Alianza. Y hoy en día, cuando viajamos a Israel y nos enfrentamos ante el Muro de las Lamentaciones, lo único que queda en pie del templo de Dios, podemos descender a sus profundidades, podemos caminar en esa Jerusalén tan antigua de la que estamos hablando. Accedemos al túnel de los Asmoneos y encontramos justo esto, la hilada maestra, un único bloque de piedra de alrededor de 13 metros de largo. Una sola pieza, fijaros, ¿cómo hicieron esto? No vemos el corte todavía. Una sola pieza.
Estamos hablando de la época del rey Herodes, época de Jesús, siglo I, hasta ahí. Cuentan que esta hilada maestra está protegiendo una cámara que se encontraría al otro lado, que serviría de contrafuerte a una bóveda de una cámara que estaría por descubrir todavía. ¿Quién sabe si allí estaría escondida el arca y es lo que estaban buscando los templarios? Pero hoy lo podemos ver con nuestros propios ojos. Y eso es lo que hicieron los templarios, excavar aquí, bajo la mezquita Al-Aqsa, la que tenéis ahora mismo bajo vuestros ojos. Después de excavar durante 9 años, deciden marcharse y regresan a Francia. En mi opinión, sin encontrar absolutamente nada. Viajamos de nuevo a Etiopía. Estáis viendo al rey Lalibela. Vámonos de nuevo a esta época de los templarios. Estamos en el siglo XII. Los templarios estaban excavando en Jerusalén. Han llegado nuevos templarios. Y allí, en Etiopía, en el reino de Roja, la zona de Roja, nacen 2 niños herederos al trono, Jarbe y Lalibela. Lalibela iba a ser el rey, pero su hermano Jarbe, cuando crece, le envenena. Y Lalibela no le queda más que el exilio. ¿Y sabéis dónde se exilia el rey, el futuro rey Lalibela? A Jerusalén, justo cuando los templarios están allí. Evidentemente, sabemos que Lalibela necesitaría apoyos para regresar. Si Lalibela quería reconquistar el trono, necesitaba fuerza. Sabemos que en 1185 Lalibela regresa acompañado de Dios sabe quién y se hace con el trono, destronando a su malvado hermano Jarbe. Y Lalibela decide construir en la ciudad que acabaría llamándose como él, Lalibela, uno de los lugares más increíbles que podéis ver en vuestras vidas. Todos conocemos Petra, perfecto. Una serie de fachadas absolutamente maravillosas, pero sin interior. Cuando entramos en las iglesias excavadas de Lalibela, 11, están talladas en la propia roca virgen y madre, no solo por fuera, sino por dentro. Son iglesias excavadas por dentro totalmente. 11 en 22 años. Y es absolutamente increíble. Los etíopes, cuando preguntas, bueno, ¿y cómo fueron capaces de hacer esto? La solución es muy sencilla. Dicen, por la mañana trabajaban los hombres, por la noche trabajaban ángeles celestiales de blanco. ¿Quiénes son esos ángeles celestiales de blanco que trabajaban? Porque allí, en las representaciones pictóricas que vemos, no vemos ningún ángel vestido de blanco ni nada que se le parezca. Supongamos que los templarios que están en Jerusalén en aquella época están buscando el Arca de la Alianza. Si Lalibela les dice cuando coincide con ellos, no tenéis que buscar más, el Arca está en mi país, venid y yo os la enseñaré. ¿Fue este el apoyo que recibió Lalibela para reconquistar su trono? ¿Es esa la razón por la que constantemente estamos viendo cruces templarias en las iglesias de Lalibela del siglo finales del XII, principios del siglo XIII? Justo cuando los templarios tienen que abandonar Jerusalén porque en 1187 Jerusalén pasa a manos musulmanas por Saladino. Yo creo que sí. Lo cierto es que es un lugar absolutamente espectacular, Lalibela. Desde aquí tengo que hacer una proclama de que este lugar hay que visitarlo porque hay otros lugares muy famosos, pero cuando estás en este punto, probablemente porque es Etiopía, pues o la gente no le suena demasiado o la gente no le da por ir, pero para mí esto es una auténtica maravilla. Lo que hace Lalibela, por tanto, es querer construir una Jerusalén allí, en Etiopía. Y vemos que muchos de los lugares que encontramos aquí en Lalibela tienen los nombres propios de Jerusalén. Por ejemplo, la iglesia Beta Gólgota, como el Gólgota de Jerusalén, el río Jordán, la iglesia Beta Mariam, el monte Tabor, el monte de los Olivos. Están duplicados en la Jerusalén terrestre y en la Jerusalén celestial, que es como querían considerar así a una de las partes de Lalibela. Tenemos más pruebas de que los templarios estuvieron aquí.
en Etiopía. Fijaros, en la iglesia de Beta Mariam, allí en la Libela, encontramos una representación de la Virgen regresando a Jerusalén y en ella observamos una representación de la mezquita Al-Aqsa. Pero fijaros qué curioso, rematada por cruces. El único momento en que la mezquita Al-Aqsa tenía cruces encima era cuando los templarios se encontraban dominando esta zona. Nunca más en la historia. Y ahí aparece con las cruces. La cruz paté, la cruz patada, la cruz templaria, la encontramos en Aksum, al norte de Etiopía. Perfecta. Cruces por todas partes. Y así llegamos al lugar más importante de Etiopía. Aksum, la ciudad sagrada, la ciudad que asegura tener el Arca de la Alianza, justo en esta capilla a la que estamos llegando. Esta es la capilla de Santa María de Sion, la capilla que se jacta oficialmente de tener el Arca de la Alianza en su interior. Ahí, en este lugar tan humilde, nada más. Tantas búsquedas, tantas matanzas, tantos prodigios, por algo que se encuentra allí dentro. Lo que nos cuentan las crónicas etíopes es que una vez que el arca llegó al lago de Tana, siglo V a.C., finalmente y por determinados avatares, en el 300 después de Cristo, el arca viajaría finalmente a Aksum, la ciudad sagrada. Y tras distintas guerras, batallas donde el arca entró, salió, este es finalmente su lugar de descanso. Pero ¿quién la protege? ¿Quién guarda el Arca de la Alianza? Que, por cierto, nosotros como turistas no podemos pasar de esta línea imaginaria que estoy cruzando ahora mismo. Ellos son cristianos ortodoxos etíopes y para ellos nosotros somos impuros al 100%. De hecho, no podemos acceder más allá de esta línea imaginaria que estamos ahora mismo pisando. Nosotros, me refiero a los hombres, las mujeres no os podéis acercar, pero bueno, ni muchísimo más lejos, es decir, tenéis una valla que está mucho más hacia atrás, desde la cual podéis ver a lo lejos la capilla de Santa María de Sion. Estas cosas que tienen los etíopes. Si nosotros somos impuros, vosotras ya ni os cuento, según los cristianos ortodoxos etíopes. Pues bien, hay un hombre llamado Abba Gebre Meskel que guarda el Arca de la Alianza. Este hombre que estáis viendo aquí es el guardián del arca. Su cargo es vitalicio. Es un monje que en el momento de ser nombrado guardián del arca, el resto de su vida va a consistir simple y llanamente en proteger al arca. Nunca en su vida va a poder salir de las 4 paredes del enrejado que circunda la capilla de Santa María de Sion. Es una cadena perpetua. Jamás. Así, desde el año 300 después de Cristo. Y la reflexión que podemos hacer es, si ahí no hay nada de verdad, desde el año 300 después de Cristo, todos los guardianes que ha habido están tirando su vida a la basura por proteger algo que no existe directamente, ¿no sería más lógico pensar que tiene que haber algo allí dentro? No me pude acercar más. No me dejaban. Di un paso en falso y enseguida tuve varios aksumitas casi haciéndome un placaje. Y es que te das cuenta de que allí el guardián del arca no es solo Abba Gebre Meskel. El guardián del arca son todos los aksumitas. Toda la ciudad de Aksum. Ellos son los protectores. Cuando ven un blanco que se acerca, enseguida tienes una cantidad de miradas fieras que te están controlando. No puedes pasar esta línea imaginaria. Y no nos queda otra. El día 19 de enero de todos los años es el día de la Epifanía del Señor etíope, el día de Reyes para nosotros. Bueno, pues ese día, todas las iglesias de Etiopía, todas, el 100%, que tienen una réplica del Arca de la Alianza, todas sacan su réplica del Arca de la Alianza.
bendicen agua y la lanzan a los fieles. Así como lo estáis viendo. El gran problema es que esa réplica del Arca de la Alianza que estáis viendo son estas cajas, estas planchas que tienen en la cabeza los sacerdotes etíopes. Y cuando yo veía esto, no me lo podía creer. ¿Cómo que esto es el Arca de la Alianza? ¿Cómo que estas son las réplicas del Arca? ¿Dónde están los querubines? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está la descripción tan concreta y específica que dice la Biblia? Y cuando preguntaba allí, tanto a los monjes como a los guías, bueno, la Biblia es concreta y específica respecto de cómo es el arca. ¿Por qué vuestras réplicas no son igual? Y siempre me salían por la tangente. O no me sabían muy bien qué decir. Cuando yo les decía, bueno, me estáis diciendo que estas réplicas, esto que llamáis tabot, estas cajas, son réplicas de lo que está dentro de Santa María de Sion. En Santa María de Sion te dicen, está el Arca de la Alianza original, no le saques de ahí, no te van a decir nada más. Así que dudas, dudas y más dudas. ¿Qué pasó con el Arca de la Alianza de los querubines? ¿Qué demonios tienen en la iglesia de Santa María de Sion? ¿Qué son los tabots? Y me di cuenta de una cosa. Fijaros, las iglesias de la Libela excavadas que hemos visto son del siglo XII, finales del XII, principios del XIII. Y justo en esta época, justo en esta precisa época de construcción, en Francia se empiezan a construir las catedrales góticas por los templarios, simultáneamente. Esta es la catedral de Chartres, a una horita de Francia aproximadamente, de las más impresionantes. Pues fijaros lo que encontramos en la fachada. Una representación del arca donde se indica: así pues, desde ahora llevarás el arca. Y mirad cómo es el arca. Una caja. ¿Dónde están los querubines? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde están los varales? Y en la siguiente escena, por el arca obrarás. Una vez más, un simple cofre, una caja. ¿Por qué los templarios no representan el arca como saben que es? Porque en la Biblia ellos sabían perfectamente cómo era el Arca de la Alianza. Lo hemos leído antes, lo hemos visto. Sin embargo, representan simples cajas. Y yo me pregunté, ¿y si los templarios la hicieron así porque la vieron así? Como una simple caja. Se hizo de noche aquel día en Axum, así que, como tampoco me gusta dormir demasiado, decidí incumplir todas las normas, esperar a que no hubiese nadie y tratar de acercarme todo lo que pudiese al enrejado. Yo allí veía, como se mueve mucho además, como veis, esas telas de la puerta, digo, como salga el guardián ahora mismo, me fusilan. Pero me puse a pensar en quien tenga ojos que vea, quien tenga oídos que escuche. Y me di cuenta de que no solo en la Biblia, sino a lo largo de esta charla os he dado alguna contradicción. Y existen contradicciones en la Biblia. Fijaros, el Antiguo Testamento nos dice, como hemos visto en el Deuteronomio, en palabras de Moisés, Yahvé me dijo: labra 2 tablas de piedra como las primeras y sube donde mí, a la montaña. Haz también un arca de madera. Hice un arca de madera de acacia, labré 2 tablas y subí. Y después, cuando regresa con las 2 tablas nuevas, a Moisés le encarga a Dios que haga un arca de madera de acacia revestida de oro con 2 querubines encima. Hay veces que la Biblia nos dice que la presencia del arca siempre se encuentra en Silo. El arca siempre está en Silo. Pero hay un pasaje donde simultáneamente está en Betel. ¿Cómo es posible que el arca esté en 2 lugares a la vez, si el arca no se puede bilocar? Y finalmente, a veces leemos que dentro del arca están las 2 tablas con los 10 mandamientos. Y en otras ocasiones dice, dentro del arca están las 2 tablas con los 10 mandamientos, el maná y el báculo de Aarón. Poneros en la piel de Moisés. Subís al monte Sinaí, os hacen las primeras tablas, descendéis, os enfadáis, rompéis las tablas una contra la otra.
Luego ya os hacéis con las tablas nuevas y todo lo que hemos visto. ¿Qué hacéis? Esas tablas rotas, luego os marcháis, las dejáis ahí, en las faldas del Sinaí. 2 tablas que ha hecho Dios con su dedo poderoso, ahí se quedan. ¿Y el pueblo hebreo se va? ¿No sería más lógico guardarlas en algún tipo de relicario, de caja de madera, algo humilde? ¿No tendríamos 2 arcas? Una con las tablas rotas y otra con las tablas nuevas, el maná y el báculo de Aarón. Eso explicaría que estuviesen en 2 lugares al mismo tiempo. Eso explicaría por qué Moisés, cuando sube al monte Sinaí por segunda vez, labra una caja y al regresar labra otra. 2 arcas. Una caja y la caja de los querubines. Y eso es lo que entendí estando allí ante la presencia del arca. No tengo ni idea de dónde está el arca de los querubines. Si el faraón Sisac la robó y la fundió, si finalmente fue Nabucodonosor quien la destruyó, si sigue escondida en algún lado bajo lo que sería hoy en día la cúpula de la roca, la mezquita Al-Aqsa, no tenemos ni idea de qué pasó con ese arca. Pero sabemos dónde está el arca con las tablas rotas. La simple caja, la que vieron los templarios, la que la libela invitó a estos para que le acompañasen a Etiopía a encontrar, la que los templarios esculpen en la iglesia de Chartres, la que hemos visto en esa ceremonia del Timkat que los sacerdotes llevan en la cabeza, una simple caja o unas planchas. ¿Y qué son unas planchas? Unas tablas, porque lo que importa no es el continente, lo que importa es lo de dentro, el contenido, las tablas. Y ese fue el momento en que entendí o tuve la certeza de que al menos una de las arcas se encontraba allí, en Santa María de Sion. Y cuando estuve allí de rodillas, la verdad es que lo único que piensas, aparte de estas cosas, es en la familia, en las personas que quieres, en que todo les vaya bien y en dónde está la felicidad de verdad. Porque si algo te enseña Etiopía, es que ese refrán que todos conocemos, que no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita, es la clave de la felicidad. Cuando ves a los niños etíopes sonreír, con una sonrisa como en la vida uno puede observar en cualquier otra parte del mundo, te das cuenta de que es gente que no tiene nada. No tienen teléfonos, no tienen tecnología, no tienen nada, cero. Son pobres, pero son multimillonarios de espíritu. Y este fue mi viaje de búsqueda. Al final yo creo que encontré aquello que desde muy pequeñito buscaba, cumplí el sueño y os invito a que hagáis exactamente lo mismo. ¿Qué sueño más imposible puede haber que tratar de irse tras la búsqueda del Arca de la Alianza? Aquí termina nuestra charla, amigos, amigas. Espero que hayamos arrojado algo de luz sobre todo este asunto del Arca de la Alianza y que ya no esté tan perdida como tal vez nos quisieron hacer saber. Así que gracias por estar ahí. Esperemos que, igual que hace unos meses yo me lancé para cumplir mi sueño, ¿qué puede haber más loco que ir tras la búsqueda del Arca de la Alianza? Podáis hacer exactamente lo mismo. Perseguid aquello que evoquéis y cumplid vuestros sueños. Muchísimas gracias.